Agustín Martínez, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Agustín Martínez, Hugo Pereira, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Agustín, ¿qué tal? Intenta poner el móvil en horizontal, por favor, Agustín. No, ahí Así está. mejor. Así te vemos alto, claro, ¿Así? y conciso y perfecto, Agustín. Vale, vamos a ver. Perfecto. Agustín, tenemos una situación totalmente bloqueada. Vamos a escuchar, Agustín, Hugo, vamos a escuchar lo que ha dicho hoy el gobierno. Pilar Alegría, la portavoz del gobierno, que ya está preparando el relato hoy en el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa posterior, el relato post-presupuestos. Es decir, el gobierno tira la toalla, asume que no va a haber presupuestos y ahora resulta que da igual, que los que hay están muy bien, están muy bonitos, ¿para qué los vamos a cambiar? Este es el relato del gobierno. Pilar Alegría. A su respuesta, estos días muchos miembros del gobierno, incluido el propio presidente, han utilizado expresiones como sudar la camiseta para condicionar esa presentación de presupuestos. Y yo le quería pedir que lo aclarara porque la obligación de presentarlo corresponde exclusivamente al gobierno y no necesita ningún acuerdo para hacerlo. Y en todo caso sería luego, no sé qué es lo que tiene que sudar, si nos lo pueden explicar. Por favor, gracias. Bueno, ustedes saben, porque además en esto el Gobierno no hemos cambiado de posición. Nuestra intención es poder, lógicamente, aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado. De hecho, llevamos trabajando en esa dirección y en ese objetivo desde el primer momento. Ahora bien, este interés, este objetivo, lo tenemos, digamos, si me permiten, que compartir con la propia situación parlamentaria y la propia realidad parlamentaria que vivimos y que tenemos en el Congreso de los Diputados. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Que seguimos trabajando, hablando, dialogando, debatiendo con el resto de las fuerzas parlamentarias para aprobar un nuevo presupuesto? Sí. Pero que a la vez, lógicamente, nos parece importante que llevar esos presupuestos hay que hacerlo de una manera acordada con esa realidad parlamentaria que tenemos. Porque si no, podemos llevar un debate, si me permiten, o podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos. Dicen que contactos ha habido pocos. Gracias. ¿Quieres decir algo del Ministerio de Bueno, los a ver, Contactos? contactos hay a diario, entonces pocos o muchos, pues podremos subir la dosis de contactos, pero realmente contactos hay cada día y con los diferentes grupos parlamentarios. Y respecto a la pregunta, yo creo que ha sido respondida en reiteradas ocasiones, pero la ministra portavoz nos dirá. Sí, no, a ver. Bueno, ahí pasándose la pelota de uno a otro, más bien nerviosos, Agustín, Hugo, nerviosos y ya fabricando el relato de que no va a haber presupuestos. El gobierno lo sabe desde el primer momento, no va a haber presupuestos, entre otras cosas porque Puigdemont no puede aprobarle unos presupuestos a Sánchez porque con eso le daría prácticamente todo lo que necesita a Sánchez ya para tirar hasta el 27 y cedería su posición de chantaje continuo a Pedro Sánchez. No va a haber presupuestos y ahora resulta que los que hay, que son de la legislatura pasada, no está mal, hombre, que están muy bien hechos, ¿para qué los vamos a cambiar? Ese es el relato que está haciendo el gobierno, Agustín Martínez. Pero el problema es hasta cuándo en este país vamos a soportar que se nos tome el pelo. Porque claro, cuando la señora Pilar Alegría sale con esa risa nerviosa, esa risa floja que produce no saber la respuesta o no o saber o darle propia vergüenza ajena la respuesta que está dando, porque si se han dado cuenta no contesta nada, el gobierno no ha cambiado de opinión. ¿Cómo que el gobierno no ha cambiado de opinión? Presentar los presupuestos es una obligación del gobierno y gobernar sin presupuestos es una anomalía política. Pedro Sánchez Dixit, es decir, lo decía Pedro Sánchez. Ahora ya ha cambiado. ¿Qué es sudar la camiseta? ¿Permanecer en el gobierno agarrado a la silla a cualquier precio? A mí me produce un escándalo absoluto que este país haga un trágala de todo esto y soporte estoicamente, pues eso, risas como la que estamos viendo de la señora Alegría, que dice, bueno, a ver qué les contesto a estos muchachos de la prensa y cómo me los quito de en medio un ratito, porque es de vergüenza ajena. Pero también, y creo que al hilo de todo esto también vamos a hablar, el Partido Popular como partido de la oposición
también tiene que ser muy firme y no basta con esas peticiones de presentación de presupuestos, debate del Estado de la Nación. Pero ¿qué debate del Estado de la Nación? Y la posibilidad de una moción de censura y la posibilidad de que se planteen otras opciones políticas reales. Es muy grave todo lo que está pasando en este país y la tomadura de pelo a los ciudadanos del mismo. Muy grave, Hugo Pereira. Vamos a escuchar, si te parece, lo que decía Bolaños hace 8 días. Hace 8 días, no hace 8 años. Hace 8 días Bolaños daba por hecho que sí, hombre, ¿cómo no va a haber presupuestos? Estamos en ello, estamos negociando. Escuchen, Bolaños, hace prácticamente una semana. Hay una voluntad, y se ha hablado durante estos días, hay una voluntad de las partes, en este caso de tanto de Junts como de Esquerra, como del resto de partidos que son aliados parlamentarios del gobierno, hay una voluntad de hablar de los presupuestos y de aprobar los presupuestos. ¿Están pactados? No, no están pactados todavía. Hay que trabajar, por supuesto, como todos los acuerdos a los que llegamos, pero la voluntad tanto de Junts como de Esquerra, es de que haya presupuestos y, por tanto, que haya legislatura y que haya 3 años y medio por delante de políticas sociales. Porque nosotros, no se olvide, Ángels, apostamos por la convivencia, apostamos por esta ley para que sea más habitable Cataluña y más habitable España, pero sobre todo lo que queremos hacer es política social. Y bla, y bla, y bla, y bla. Esto lo decía hace una semana, daba por hecho que sí, hombre, que hay negociaciones, y hombre, vamos a ir a por los presupuestos. Hoy lo que decía Bolaños es que bueno, que la Constitución también prevé prorrogarlos y que al fin y al cabo los que hay están muy bien. Eso es lo que decía Bolaños. A ver, que a día de hoy continúan los contactos y las negociaciones, eso es así, me consta. Me consta que continúan los contactos en el mes de abril. Y las negociaciones, efectivamente. ¿Que vaya a haber presupuestos? Pues hay un 99,9% de probabilidades de que no los haya. Ahora bien, desde el gobierno, insisto, pese a lo que se ha publicado la semana pasada de que renuncia, de que no, de que nada, de que no se puede, no sé cuánto, sigue habiendo esos contactos, sigue habiendo esas negociaciones, siguen teniendo desde el gobierno, bueno, pues oye, la mínima, aunque sea posibilidad, ¿no?, de aprobarlos, aunque es cierto que esto, lo que me decían fuentes de Moncloa y fuentes del PSOE, me decían, está muy jodido, por decirlo en coloquial, está muy mal, está muy difícil conseguir los presupuestos. Esto lo reconocen, de ahí que se haya sacado el titular en los medios de comunicación de que, bueno, el gobierno ya da por denunciado, digamos, ya renuncia a los presupuestos, porque lo ve muy complicado, es decir, muy, muy complicado, ¿no? Aún así, como decía Bolaños, y eso sí que es cierto, opera Alegría, eso sí que es cierto, continúan los contactos, continúan las negociaciones, pero lo ven cada vez más lejos, más lejos. Pero más allá de eso, aquí sigue estando la misma pregunta, que hoy se le hicieron 28 veces en el Congreso a Patxi López y se las hicieron otras tantas en la Moncloa, y es ¿cómo es posible que en abril, como tú decías, no se haya tan siquiera presentado los presupuestos? Artículo 134 de la Constitución española exige al gobierno ya no presentarlos, sino haberlos presentado hace 3 meses antes, textualmente, lo dice así el artículo 134.3, presentar los presupuestos 3 meses antes que expiren los vigentes. Es decir, tendrían que haberlos presentado antes de que terminara el año pasado. Ya van tarde cumpliendo la Constitución. Entonces aquí ya no es una cuestión de aprobarlos o no, aquí es una cuestión de presentar ante el Congreso, ante la Cámara Baja, los presupuestos. Claro. Y tienen que presentarlos, pero por mandato constitucional. Y lo que, a ver, y tendrá razón lo que diga Pilar Alegría, dijo este mismo martes. Claro, es que es hacerle perder el tiempo al Congreso, no tener apoyos y llevar ahí el proyecto de presupuestos para que no salgan adelante. Bueno, será perder el tiempo, eso no discuto, desde luego van a perder el tiempo, pero es que es un mandato constitucional. La Constitución le exige presentarlos, aunque pierdan el tiempo. Aunque vayan ahí a sentarse y a calentar la silla y luego voten que no y no salga adelante, sabiendo ya que no van a salir adelante, pese a ello, pese a que vayan a perder el tiempo, y eso estoy de acuerdo con Pilar Alegría, es un mandato constitucional. Le exige la Constitución al gobierno presentar el proyecto de presupuestos, les guste más o les guste menos. Y digo más, y te concluyo, he hablado con fuentes muy destacadas del PSOE, del Partido Socialista, y no entienden la estrategia que está haciendo Moncloa. Es decir, ven mucho más pertinente el presentar los presupuestos, el que luego no salgan adelante y el achacarles a sus propios socios de que, ojo, están ustedes tirando abajo gasto social. O sea, en los presupuestos había esto y esto de gasto social. Ustedes han votado en contra. Es decir, están yendo en contra del gasto social. Les saldría mucho mejor la jugada estrategia comunicativa presentándolos
siendo rechazados y achacándole de que a sus socios de que, ojo, de que serán muy progresistas pero estamos dando en contra del gasto social y tirar por ahí, que no presentarlos, y entonces sí que se va a evidenciar la debilidad. Esto que está planteando Hugo Pereira Claro. me parece muy interesante, Agustín. ¿Qué es mejor desde el punto de vista de una estrategia de comunicación política? ¿Qué es mejor? ¿No presentar unos presupuestos, aun sabiendo que vas a perder esa votación, o presentarlos y decir a los grupos políticos y a la ciudadanía, oigan, que nosotros tenemos Claro. voluntad de seguir gobernando y estas son nuestras que la culpa es de prioridades de nosotros. gasto y esto es lo que queremos hacer? Si no lo hacemos es porque esta gente no quiere hacerlo. Claro. ¿Qué es mejor de las dos opciones? Porque el gobierno parece que no tiene ninguna intención de presentar unos presupuestos, Eso es inconstitucional. incumpliendo un mandato constitucional, por cierto. Lo bueno de la estrategia política es que seguramente nos vamos a encontrar politólogos que son capaces de defender una opción y la otra. El sentido común te podría indicar lo que plantea Hugo inteligentemente, pero bueno, si tú te planteas desde el punto de vista de lo que puede ser la visión que puede tener el gobierno en la actualidad, el gobierno lo que quiere dar es una sensación de que no pierde. Y para no perder un partido, lo mejor es suspenderlo. Porque si empiezas a jugarlo, te arriesgas a perderlo y te arriesgas a que perderlo, como lo pierdes, y lo pierdes por goleada, y el uso que se puede hacer de esa goleada por parte de tus rivales políticos. Por lo tanto, como estrategia política, me parece hábil el hecho de decir, bueno, pues este partido no se va a jugar y así no lo vamos a perder. Y Pero- después, pues... Ya, pero Agustín, es decir, si el gobierno lo que está claro es que lo que trata, no presentando los presupuestos, es de que ese mensaje de debilidad, de que no puede aprobarlos, etcétera, pues que no se dé ese debate en el que se muestre la debilidad. Pero insisto, si no los presenta, es que estamos en lo mismo, es decir, o sea, los periodistas en las tertulias, en los medios de comunicación, en las crónicas, etcétera, le está achacando directamente el no presentar los presupuestos al miedo que tiene el gobierno de no aprobarlos, con lo cual va a ser el mismo relato. Entonces, siendo malas las dos opciones, yo creo que es mejor el ir a presentarlos, que no los apruebe y echarle las culpas de que no aprueban el gasto social a los otros, al PP, a sus socios, a todo el mundo. Oye, ustedes que gasto social, esto y esto, no sé cuántos millones para aquí, no sé cuántos millones para la otra, tal, no sé qué, y ustedes han dicho que no. Agustín, si presenta unos presupuestos y se los tumban, luego hay que fabricar un relato para continuar en el gobierno. Pero es mejor para eso, continuar en el gobierno. es más fácil eso Porque, hombre, si que no estás en un presentarlos. gobierno en minoría, con una minoría parlamentaria clarísima y además te tumban los presupuestos, pues oiga, convoque elecciones y ya está. Pues que eso es evidente, que está en minoría, y que está débil el gobierno. Es que es una evidencia No, que los pero- presente o no, se va a dar. Pero Hugo, lo que no se puede confundir son los deseos con la realidad. Y son evidentes tus deseos que pueden ser muy equiparables a los míos. Pero la realidad, quizás desde su planteamiento, es otra completamente diferente. Una de las cosas que más le acaba doliendo al gobierno es perder votaciones en el Parlamento. Porque un gobierno que pierde votaciones en el Parlamento, sin duda se resiente. Y sin duda, aquí puede coincidir aquella famosa expresión entre la opinión pública y la opinión publicada. No confundir opinión pública con opinión publicada. Pues bien, si tú ahora mismo te planteas, insisto, siguiendo un símil futbolístico, ¿para qué voy a jugar un partido que sé que voy a perder? Voy a fraccionar ese partido en muchos otros partidos de los que voy a ganar mucho. Y entonces vamos a entrar en el famoso plan normativo, en los famosos decretos leyes, que algunos sí voy a ganar. Entonces voy a jugar siempre a destacar o a poner el foco en aquellas victorias, aunque sean pírricas victorias, que se produzcan en el Parlamento, frente a lo que sería una clamorosa derrota de unos presupuestos cuya mayoría parlamentaria te echara para atrás. Entonces entiendo que como estrategia política no es desdeñable. No es desdeñable y es muy valorable, insisto, desde el punto de maquiavelismo político al que puede llegar gente como el señor Bolaños, que puede instrumentalizarlo todo. Prefiero no jugar el partido, prefiero no presentar los presupuestos, prefiero incumplir la Constitución, prefiero hacerlo todo y a partir de ese momento conseguir victorias puntuales con reales decretos que sí se me vayan aprobando. Quiere hacer el gobierno, hoy también hemos tenido informaciones, ojo a esto, hasta 147 decretos. Podría estar preparando el gobierno de Sánchez 140, dice Voz Populi, y otras fuentes hablan de 147
Pero en cualquier caso, una barbaridad de decretos para poder gobernar, Hugo, al margen del Parlamento. Es decir, en un sistema parlamentario hay un presidente del gobierno que le ha elegido por otra parte el Parlamento, no le han elegido los españoles directamente porque él no ganó las elecciones, y quiere gobernar a base de decretos. Bueno, a ver, el Real Decreto también Quiere aguantar hasta el año 27 gobernando con decretos. A ver, uno tras otro. el Real Decreto también se tiene que convalidar en el Congreso. Lo que pasa es que no va por el régimen ordinario, me refiero. A ver, el Real Decreto es una figura que se sobreentiende que es para poner en marcha políticas que requieren urgencia. Eso es un poco la figura, digamos, del Real Decreto, lo lógico, ¿no? Es decir, cuando hay algo que se tiene que poner en marcha cuanto antes, etcétera, y que tiene cierta urgencia, pues ahí se justifica el uso del Real Decreto, que luego, o sea, se pone en marcha y luego, pasados 30 días, si no recuerdo mal, es cuando se tiene que convalidar en el Congreso de los Diputados, y si no, decae el Real Decreto también. Decae, pero se pone en marcha. Se pone en marcha y luego se convalida, no es al revés, no primero se aprueba y luego se pone en marcha, pues esto es al revés, primero se pone en marcha y luego se convalida, y si luego no se convalida a los 30 días, si no recuerdo mal, pues entonces decae el decreto, ¿no? Insisto, esto al final, bueno, pues lo que es pervertir una figura como lo es el Real Decreto, que es algo que tiene que ser extraordinario y no convertirlo en un modo ordinario de legislar. Claro. Eso yo creo que es lo más criticable y lo más grave del asunto. El Congreso tiene que ir, pero no es la figura normal, digamos, a nivel normativo, la figura normal para legislar, ¿no? Y para ejecutar, por tanto, normas. Yo creo que eso es lo peor, ¿no? El pervertir una figura tan extraordinaria como lo es el Real Decreto, y todo porque no tiene esa aritmética en el Congreso y porque le impide, por tanto, al gobierno en tantas ocasiones pues sacar adelante muchas cosas que incluso hasta las necesita sacar por mero argumento, por mera argumentación política. Es decir, lo ponen en marcha, nosotros hemos aprobado esto, aunque luego a los 30 días decaiga en el Congreso, pero al menos lo ha puesto en marcha. Entonces al final están usando el Real Decreto también como estrategia comunicativa para al menos decir, oye, mira, hemos puesto en marcha esto, luego ya se olvida, decae y Santas Pascuas. La pregunta es que, claro, es que pretender gobernar a base de decretos, que es una medida excepcional que tiene el gobierno, pero que lo está convirtiendo Sánchez en algo habitual, es algo, como tantas cosas en esta época de Sánchez, sin precedentes en las últimas décadas en lo que llevamos de democracia en España. Pero ciertamente, fijaros que cuando el gobierno presenta el plan normativo del año 2025, ya te dice que va a meter 147 reales decretos, ya es consciente de sus limitaciones y ya es consciente de que actúa contra natura, es decir, que empieza a gobernar a sabiendas de que en ningún caso buena parte de esos reales decretos van a ser convalidados por el Parlamento, que como bien decía Hugo, tiene que convalidarlos a los 30 días, pero da exactamente igual, porque es una política puramente gestual, comunicativa y cuya contenido político es cero. Tú no puedes plantear, insisto, como plan normativo que vas a generar 147 reales decretos. Y reales decretos en los cuales, cuando llega en un momento determinado, solucionas el problema de La Palma, las medidas de convalidación de la vida laboral de los autónomos, haces reales decretos que son verdaderos tiendas en las que cabe de todo, ultramarinos en las que cabe todo tipo de producto. Obviamente es algo absolutamente irregular y solamente un gobierno enfermo y un gobierno que está corrompido desde la propia estructura puede generar formas de política así, porque ningún gobierno democrático en ningún país europeo podría sostenerse sobre la base de gobernar a salto de Real Decreto. El Real Decreto, como bien habéis dicho, es una medida exclusivamente puntual, es una medida de carácter concreto y que no se puede utilizar como cajón desastre para recogerlo todo. Tú, Agustín, antes del Partido Popular, lo que debe hacer el Partido Popular, hoy Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué tal, familia de Es Diario? Necesitamos tu ayuda y tu compromiso para que podamos informar en total libertad, sin ataduras de nadie, controlando al poder y defendiendo nuestras convicciones pese a quien pese, porque eso sí que es periodismo de verdad. Hazte miembro del canal con ventajas exclusivas en 3 niveles. Es muy sencillo. Tienes que clicar en el botón Unirme, al lado de Suscribirme, y elegir uno de los 3 niveles de compromiso con Es Diario TV. Nivel 1, Noveles, con vídeos exclusivos para responder a tus preguntas y comentarios. Nivel 2, Cadetes,
eventos en directo para responder en tiempo real a tus preguntas. O nivel 3, líderes, un encuentro periódico con el equipo de Es Diario y entradas en el programa Las opiniones del suscriptor, que se emite en Es Diario TV. Una vez elegido el nivel de compromiso que deseas, selecciona el método de pago y disfruta de las ventajas que te otorga ser parte de la familia de Es Diario. Necesitamos tu ayuda. Muchas gracias.